Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy vamos a continuar analizando casos de monarquías absolutas hereditarias de origen divino que se dieron en Europa a lo largo del siglo XVI. Pero primero nos tenemos que ubicar en el tiempo. Estamos hablando del siglo XVI. El siglo XVI ya corresponde a la conocida Edad Moderna, es decir, al periodo que vino después de la Edad Media. Desde el punto de vista artístico coincide con el Renacimiento, pero este siglo XVI también nosotros hemos mencionado que se dan distintos procesos de manera paralela, como la expansión del capitalismo, el poder que la burguesía va teniendo, la expansión ultramarina europea y algo fundamental que va a afectar a todas las monarquías europeas, que va a ser la reforma protestante. En particular, hoy nos vamos a centrar en el siglo XVI. Recuerden que cada siglo comprende 100 años. En el caso del siglo XVI tenemos que va desde el 1501 hasta el 1600. Nosotros hoy en particular vamos a analizar el reinado del rey Felipe II de España, que gobernó en la segunda mitad del siglo XVI. Felipe II de España era el hijo de Carlos I, del rey Carlos I de España, pero que también por la cantidad de territorios que tenía, recibió el título de Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico o del Imperio Alemán. Felipe va a gobernar en la segunda mitad del siglo XVI, particularmente a partir de 1556, cuando su padre abdicó al trono, hasta 1598. Por eso decimos que abarca la segunda mitad del siglo XVI, o sea, a partir del 1550 hasta el 1600, esta franja de tiempo. ¿Sí? Bien. Este señor, Felipe II, que nosotros lo tenemos acá en este árbol genealógico que nos permite rastrear tanto quiénes fueron sus padres, sus abuelos, sus esposas y sus hijos, lo tenemos acá ubicado. Como yo les decía recién, Felipe II es hijo de Carlos I de España y Carlos V de Alemania. Ese emperador, ese rey que tenía muchísimo poder en Europa, heredado de sus padres y de sus abuelos. Carlos se casó con Isabel de Portugal. Entonces, Felipe, además de tener dos padres sumamente importantes, viene de abuelos muy importantes, como el rey de Portugal y el matrimonio de Felipe el Hermoso y Juana la Loca. No nos olvidemos además que Juana la Loca era la hija de los reyes católicos, o sea que Felipe viene de una familia real importante, con una impronta muy antigua. Además, Felipe se va a casar con estas cuatro mujeres. Él va a enviudar todas estos matrimonios. Y las figuras que tenemos acá abajo son los resultados de sus matrimonios, son sus hijos. ¿Sí? Estos que no tienen carita es porque viven muy poquito, algunos apenas horas de nacer y terminan falleciendo. Felipe, como les decía, se va a casar con estas mujeres y vamos a ver que son alianzas arregladas, alianzas matrimoniales para buscar alguna ventaja dentro de lo que es la política internacional de ese momento en Europa. Pero bien, como habíamos dicho, Felipe es el hijo de Carlos V. Carlos V había visto que su imperio era sumamente extenso, muy difícil de administrar, y él decide abdicar, renunciar al trono, dividiendo al imperio en dos, una parte para su hijo Felipe y otra parte para su hermano Fernando. La división que hace es la parte occidental del imperio, que vendría a ser esta línea imaginaria, hacia el oeste para su hijo Felipe, mientras que para el lado oeste era para su hermano Fernando. Pero esto hace que las dos familias reinantes estén sumamente vinculadas. Felipe va a heredar Castilla, Aragón, los Países Bajos, algunos territorios de Italia y el sur de Italia, que era otro reino, el reino de Nápoles. Pero además, no nos olvidemos que Felipe II hereda de su padre este territorio que es el continente americano, que durante el reinado de Felipe II comienza su organización
Durante el reinado de su padre, Carlos, había sido el periodo de la conquista sobre los grandes imperios. Felipe lo empieza a organizar tanto políticamente, administrativamente, financieramente y, por supuesto, también todo lo que tenga que ver con la sociedad. Pero como él era el nieto del rey de Portugal, su madre era una princesa portuguesa, cuando el reino de Portugal queda sin herederos, Felipe va a ser nombrado rey de Portugal, lo que hace que la península ibérica se unifique bajo su reinado, pero que además herede todos los territorios del imperio portugués que tiene alrededor del mundo. Entonces tenemos que de esta manera obtiene además la costa de lo que hoy es Brasil, costa de África, la India, muchísimas islas sobre el océano Atlántico, o sea, un imperio sumamente extenso que abarca distintos continentes. Felipe II de España pertenecía, igual que su padre, a la familia de los Habsburgo, a la dinastía de los Habsburgo, también Austrias mayores. Su gran objetivo, y esto lo tenemos que tener muy claro, era crear un imperio católico, mantener la unidad de su imperio a partir del tema religioso. Algunos datos: nació en 1527 en España, murió en 1598 también en España y es rey de España desde el momento en que su padre abdicó en 1556 hasta el momento de su fallecimiento. Felipe, a lo largo de su reinado, va a ir encontrando distintas dificultades. En algunos casos los puede solucionar y otras van a quedar pendientes. Como decía, uno de sus grandes problemas o inquietudes era imponer una monarquía absoluta. Felipe va a ser conocido como un rey de escritorio, un rey que le gusta administrar sus reinos, las finanzas del reino, administrar justicia, y va a centralizar el poder en su persona. Si bien va a tener consejos, el Consejo de Castilla, el Consejo de las Indias, el Consejo de Aragón, no va a permitir que los nobles cuestionen su poder, simplemente lo tiene como elemento para que lo asesoren. El otro gran problema, ¿sí?, es que él pretende lograr la unidad religiosa bajo la religión católica, pero no nos olvidemos que en ese momento en Europa se está dando este avance de las reformas protestantes. ¿Qué elementos va a utilizar él para tratar de mantener la religión católica? Por un lado, una institución que había sido creada en la Edad Media, que es la Inquisición, que muchas veces censura libros, persigue, tortura, para tratar de cuidar los principios de la religión católica. Y por otro lado, continúa la política de su padre y de sus abuelos y bisabuelos de expulsar a los judíos y moros, que eran los musulmanes, de España, por justamente no ser católicos y pertenecer a otra religión. Otro de los conflictos que va a tener va a ser en los Países Bajos. Los Países Bajos, lo que hoy nosotros conocemos como Bélgica y Holanda. En ese momento era una unidad. Claro, si nosotros vemos, los Países Bajos están al norte de Francia. Y en Francia se había extendido el calvinismo, esta religión protestante. Rápidamente va a tener sus influencias sobre los Países Bajos. Luego de varios años de revolución y de guerra en los Países Bajos, finalmente se va a dividir en dos. La zona norte, protestante, no va a conocer, va a desconocer el poder de España, se va a convertir en un reino independiente, y el sur va a permanecer católica y fiel al control de España. Por supuesto, esta guerra, que comienza siendo de tipo religiosa, termina convirtiéndose en una guerra por motivos políticos. Entonces acá teníamos, ¿sí?, cómo los Países Bajos se va expandiendo la religión protestante, lo que va a provocar una guerra por religión en esta zona, que hace que Felipe pierda los territorios del norte de los Países Bajos. Tema no menor si después tenemos que van a empezar a recibir menos impuestos de esta región, ¿sí?, lo que va a provocar crisis financieras dentro del imperio. Otro de los problemas es que él pretende obtener Portugal, el reino de Portugal, ya que él era el hijo de la princesa Isabel de Portugal y nieto del rey portugués, como yo les decía. Felipe
principio los portugueses no quieren que él sea rey, Felipe invade Portugal y finalmente es coronado también rey de Portugal, unificando toda la península ibérica. El otro problema era con el reino de Francia. Este problema él lo hereda de su padre, esta necesidad que tenía Francia de evitar de estar rodeada por los territorios, primero de Carlos y después de Felipe. ¿Qué se decide? Bueno, se firma un tratado de paz y se decide que Felipe se case con la hija del rey francés, Isabel de Valois. Es uno de estos matrimonios arreglados por una cuestión estratégica. Otro de los conflictos también heredados de su padre es que el imperio turco, que es musulmán, continúa atacando los territorios de Felipe, sobre todo los que tiene sobre el mar Mediterráneo, por ejemplo el reino de Nápoles. ¿Qué hace Felipe? Hace una alianza con la República de Venecia y los turcos son derrotados en la batalla de Lepanto. En la batalla de Lepanto eh, hay un episodio muy conocido donde un gran escritor, que es el escritor Miguel de Cervantes Saavedra, que es el escritor de El Quijote, pierde su mano. Por eso a Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Don Quijote, se lo denomina el Manco de Lepanto. Es el seudónimo, el nombre, el apodo que tenía. Y otro de los conflictos es con Inglaterra. Ya vamos a estudiar la situación de Inglaterra, pero Inglaterra también se quiere posicionar como un país poderoso dentro de la esfera de la política internacional europea. Los ingleses van a apoyar a los protestantes de los Países Bajos, ¿sí? A modo de pelearse con Felipe. Y además a los corsarios o piratas, no es lo mismo, pero creo que ustedes están más familiarizados con la palabra piratas, que atacaban a los barcos españoles que comerciaban con América, o sea, los barcos que traían ya oro y plata desde América. Felipe decide invadir Inglaterra, pero fracasa. ¿Sí? Recuerden que Inglaterra es una isla, o sea que la manera de invadirla era a través del mar. Y como él fracasa, su flota, que tenía el nombre de la flota invencible, es derrotada. No solamente que es derrotada, sino que es destruida. Y cuando es destruida la flota, imagínense en el problema estratégico que se le va a presentar a España, porque la flota era el elemento indispensable para conectar España con América. Esto hace que América quede como aislada del control de España. Entonces, logra Portugal cuando la invade, ¿sí? Intenta atacar a Inglaterra, que estaba gobernada por la reina Isabel I, fracasa, ¿sí? Y con Francia lo que trata de hacer es una alianza a partir de la consagración de un matrimonio. Estos son los matrimonios de Felipe II, que como yo les dije, es una cuestión de alianzas. Acá mucho el tema del amor no va. Su primera esposa va a ser María Manuela de Portugal, que era la prima de Felipe II. Van a estar casados nada más que 2 años porque ella muere cuando está dando a luz a su primer hijo. Este hijo de Felipe II muere a los 23 años, no llega a ser rey. La segunda esposa es María de Tudor, reina de Inglaterra, que era la tía de Felipe II, y que van a estar casados entre 1554 y 1558, momento en que ella muere. Ella muere de fiebre, no se sabe muy bien de qué tipo de infección, y no llegan a tener ningún tipo de hijos. Se llevan más de 11 años, ella era 11 años mayor que Felipe. Es más, ella pensaba que se iba a casar con el padre de Felipe, con Carlos, pero no, se termina casando con Felipe por una cuestión de estrategia. La tercera esposa era la que nace de este tratado, esta alianza con Francia, que es Isabel de Valois, que era la hija del rey de Francia, Enrique II. Están casados entre 1560 y 68. Muere al poco tiempo de haber tenido un parto prematuro por una infección, sin embargo llegan a tener 2 hijas. ¿Sí? Ella era muy jovencita cuando se casa, tenía 14, 15 años cuando se casa con Felipe. Y la tercera esposa va a ser la sobrina de Felipe II, Ana de Austria,
que van a estar casados 10 años, 1570, 1580, y tienen 5 hijos en total. De aquí van a ser el heredero al trono. Este es el imperio que tiene Felipe II, ya sea lo que tenemos en naranja y lo que tenemos en verde. Pero fíjense en lo importante los productos que tenía: plata, oro, azúcar, tabaco, esclavos, porque van a empezar a comerciar, vaya, se venían comerciando con personas, especies. Entonces, todos estos productos van a estar manejados por el imperio de Felipe II. Y como ven, tenemos territorios en América, en África, en Asia, en Oceanía. Un imperio sumamente extenso. Entonces, en la clase de hoy vimos otro ejemplo, otro caso de una monarquía absoluta hereditaria de origen divino. En particular, el rey Felipe II de España, que va a reinar en la segunda mitad del siglo XVI y que es el hijo del emperador Carlos V. Espero que esta clase les sea de utilidad. Nos estamos viendo. Saludos, la profe Pau.